porque tenemos un entrevistado acá, y la verdad es que quién mejor que él que nos va a poder dar un panorama de lo que, bueno, él analiza de cómo viene la marcha del gobierno y este acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos. Estamos con Ricardo Alfonsín, candidato a diputado nacional de Proyecto Sur. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos. José Picón y Roberto Pascual te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, José y Roberto? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, trabajando, recorriendo, caminando, tratando de salvar las ventajas que tienen algunos. Nosotros somos un partido nuevo, digamos, sin recursos, sin aparato ni estructura partidaria, pero nuestro capital tiene que ver con dos cosas. La coherencia. Nadie puede decirnos que decimos algo distinto de lo que decíamos en el 2023, incluso en las elecciones. Y además nuestra disposición a recorrer, caminar, estar con todos los distritos, tratando de promover conversaciones acerca de lo que nos está pasando a los bonaerenses y a los argentinos en particular, por supuesto. Bueno, vamos un poquito a eso. ¿Cómo estás viendo al gobierno nacional de Milei? ¿Cómo ves este acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos? ¿Qué análisis haces de eso? Sí. Bueno, desde el punto de vista más general, lo que estoy viendo es lo que preveíamos muchos en el año 2023, a diferencia de otros que en aquella campaña, en la segunda vuelta, proponían votar a Milei. Nosotros decíamos que si Milei aplicaba sus recetas, los problemas no solo no se resolverían, sino que se complicarían. Esto es lo que está ocurriendo. Además decíamos que entrañaba un serio riesgo para la democracia y la república, y sigo pensando exactamente lo mismo. Si no ha avanzado más en dirección a la autocracia es porque la sociedad argentina no se lo ha permitido. Respecto de lo que está pasando en lo de Estados Unidos, creo que también nos da la razón, ¿no? Porque no hubiera ido nunca a Estados Unidos a pedirle un auxilio financiero si las cosas estuvieran bien en la Argentina. De manera que cuando nosotros decíamos que la situación económica y financiera era muy delicada, muy grave, y el gobierno nos contestaba diciendo que la economía crecía, que los salarios mejoraban, que las inversiones crecían, que el empleo aumentaba, bueno, no estaba diciendo cosas que tuvieran que ver con la realidad. Era algo absolutamente falso. Salió disparado para los Estados Unidos para buscar un apoyo financiero sin el cual la economía hubiera ido a parar a los caños. Eso creo que lo tenía absolutamente claro el gobierno. Ahora, lo cierto es que no se resolvieron los problemas que lo hicieron viajar a Estados Unidos. Simplemente han comprado tiempo. Habrá que ver si el presidente empieza a hacer las cosas para que esos problemas no se vuelvan a manifestar en poco tiempo. Entre otras cosas, me refiero al hecho de a ver si se digna o se dispone a dialogar y a escuchar a los que piensan diferente. Por otro lado, me preocupa la falta de republicanismo en este tema. No sabemos los argentinos por qué para qué fue a pedirle, mejor dicho, sabemos para qué y por qué, sí, pero no sabemos cuáles son las condiciones. ¿Qué nos pide Estados Unidos a cambio? Porque ustedes saben que los países tienen la costumbre de aprovechar al fondo las oportunidades que le brindan los países necesitados. Nosotros estamos en la situación de estos últimos. Estados Unidos no es una excepción, él defiende sus intereses. Y si no, fíjense lo que le pasa a Ucrania, ¿no? Podemos imaginarnos qué es lo que puede pasarnos a nosotros. Lamentablemente, presidente... ¿Cómo? Sí, Ricardo, discúlpame. ¿Y ahora vos crees que este acuerdo debería pasar por el Congreso de alguna manera? Absolutamente. Yo no sé si es un swap, por supuesto, porque se inventan estas ingenierías financieras que eluden lo previsto en la Constitución, que es que cualquier endeudamiento para el país tiene que pasar por el Congreso. Pero nosotros, a ver, es un principio republicano. El pueblo quiere saber de qué se trata. Es un principio republicano. No se puede manejar en secreto con información confidencial, salvo casos de razones de Estado muy especiales. Tienen que explicar cuáles son las condiciones que nos impone Estados Unidos. ¿Qué nos puede pedir a cambio Estados Unidos? Muchas de estas condiciones las imaginamos, por supuesto, pero necesitamos saber, para que sepan los argentinos, además, si el presidente defiende o no defiende los intereses de la nación argentina. Desde mi punto de vista, está actuando de manera imprudente y muy irresponsable en este sentido, ¿no? Sí. ¿Roberto? Yo lo que me preguntaba si esto puede seguir escalando hacia un conflicto más intenso entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Es decir, puede llegar
a trabarse este acuerdo porque el Congreso directamente se pone las pilas y dice, no, esto así no va? ¿Pero ustedes creen que va a hacer algo así, Milei? Milei va a eludir, va a evadir cualquier exigencia legal, va a avanzar en esa dirección como lo ha venido haciendo hasta ahora. No solamente podemos responsabilizar al oficialismo, tendríamos que responsabilizar de muchas de las cosas que han ocurrido hasta ahora, también a la oposición amigable, a lo que hoy se llama Juntos, a lo que hoy se llama Provincias Unidas, por ejemplo, pero que era Juntos por el Cambio. Provincias Unidas es contiene las mismas fuerzas un poco diezmadas que tenía Juntos por el Cambio y algunos agregados. Son las fuerzas que en la segunda vuelta, a pesar de que era bastante previsible todo lo que está ocurriendo y lo que haría este señor, aconsejaron votar a Milei. Son los mismos que desde el año 2023, cuando gana Milei, durante 1 año y 6 meses acompañaron todas y cada una de las iniciativas que envió el señor presidente al Parlamento, violentaran o no la Constitución, fueran contrarias al interés general o no, fueran contrarias al interés de la mayoría o no. A todas las han acompañado, incluso algunos han formado parte de este gobierno, por lo cual sería bueno saber qué es lo que van a hacer si Milei vuelve a ganar las elecciones. Yo creo que no las va a ganar, no solo en la provincia, sino tampoco en el orden nacional. Sería bueno, de todas maneras, que dijeran que si gana Milei harán lo mismo con el argumento, lo mismo que hicieron hasta ahora con el argumento de que no se puede contrariar a las grandes mayorías. Yo no sé de dónde sacaron eso, ¿no? Bueno, probablemente se tragaron aceptaron como válido el argumento de Milei, que es un hombre con un gran desconcepto democrático. Él cree que por haber ganado las elecciones, el único que tiene responsabilidad de generar condiciones para el diálogo y buscar acuerdos es la oposición, o mejor dicho, cree que la oposición está obligada a apoyar todas sus iniciativas, porque si no es perversa. Incluso no solo cree eso, sino que además cree que él ni siquiera tiene que cuidarse de no molestar demasiado a la oposición con su trato, ¿no? Entonces le decía rata, gusano, parásitos, excremento humano, le decía al Congreso, hizo un mundo de ratas. Bueno, le decía a la sociedad que tiene que odiar más a los peronistas. ¿Qué quieren? Que en los gobiernos un señor que piensa así, bueno, muy bien, vótenlo, después háganse cargo, ¿no? Ricardo, yo iba a otra cosa, más allá de lo que va a ser la postura de Milei, que creo que la tenemos todos en claro, ¿no? Que va a seguir apostando a hacer lo que quiere, con una postura media autócrata, si se quiere, que yo coincido con la posición que usted está esgrimiendo. Ahora, yo, después de los rechazos a los vetos, me parece que se conformó un nuevo bloque, digamos, legislativo que apunta un poco a hacer un control mucho más estricto, a ponerle freno. ¿Usted cree que esto se puede avanzar inclusive? Porque si no estaríamos hablando del 2027 y esto empezaría ahora, ¿no? Sí. Te voy a decir, en realidad el cambio en las posiciones de lo que antes era Juntos por el Cambio no se debe a los vetos. Se dio antes que los votos. ¿Por qué se dio? Porque empezaron a aparecer encuestas que decían que la sociedad estaba bastante disgustada con el oficialismo. Entonces empezaron a virar de posición y empezaron a aparecer también noticias en los diarios acerca de los disgustos que le causaba la manera en la que el presidente estaba tratando la economía a las grandes corporaciones económicas. Yo no sé si Juntos por el Cambio acompañó durante los primeros 18 meses de gobierno porque quería sintonizar con la voluntad de las mayorías o si porque quería sintonizar con el deseo de las grandes corporaciones económicas. No lo sé, habrá que ver ahora. Si ganara, de lo que tengo mis dudas de que si gana Milei de nuevo, bueno, pueden cambiar de posición y de nuevo, con el argumento de que no se puede contrariar a las mayorías, acompañar las decisiones que envíe Milei al Parlamento, aunque sean las que ellos creen que no hay que aplicar. ¿Ganar en octubre? No son buenos. Perdón, ¿ganar en octubre? ¿Ganar en octubre, dice usted? ¿Ganar en octubre, dice usted? Si Milei llegara a ganar, yo no lo sé. Ellos dicen que sí, lo mismo decían en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que no van a ganar. Pero bueno, habrá que ver, porque el argumento ese de que el que gana no puede ser contrariado es un argumento nuevo que utilizaron desde el 2023 no solo los partidos políticos llamados de la oposición amigable, sino las grandes corporaciones económicas también. Ya no solo
tuvieron una excesiva confianza, imprudente confianza en las políticas que se iban a aplicar, ahora se dan cuenta que también les toca a ellos, sino que celebraban y festejaban como si se tratara de chistes sin consecuencias, el destrato al que sometía a la oposición, a los empresarios que discrepaban, a los economistas que discrepaban con el oficialismo y a los propios periodistas. A mí me llama la atención realmente, ¿no?, que la dirigencia económica, que también influye mucho sobre la organización de la sociedad, no haya advertido que tenía que tener una posición más seria y más responsable frente a lo que estaba haciendo este señor, que despertaba mucha confianza fuera del país, incluso en el sectores empresarios. Ricardo, ¿qué opinión te merece en ese sentido? Lo mencionaste por ahí como tangencialmente, esta decisión de haber levantado las retenciones para el agro, digamos, que se haya liquidado rápidamente la cerealera, $7.000 millones, y ahora hasta el propio sector agropecuario se está cuestionando la medida, digamos. ¿Va en sintonía con lo que vos venías describiendo? Tal cual, José, pero bueno, en primer lugar digamos lo siguiente, a ver, para decirlo de manera un tanto provocadora, en la Argentina manda más Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional que el gobierno nacional, a ver si nos damos cuenta de eso, ¿no? Porque el levantamiento de la suspensión de las retenciones se lo pidió Estados Unidos. Es una cosa increíble, ¿no? Bueno, ¿y cuántas otras cosas le habrá pedido el gobierno para entregarle una ayuda financiera que no resuelve los problemas en el fondo? Por el otro lado, puede ser que haya habido algo todavía más grave, ¿no? Que se haya tomado una decisión que no será ilegal, pero cuya intención es beneficiar a los más poderosos, a los más ricos, contra los productores rurales más pequeños y los medianos. Es una vergüenza, porque esa plata que se ganan esas exportadoras, las cerealeras, es plata que se la deberían devolver a los productores, porque le descontaron en su momento el valor de las retenciones, que al final no las van a pagar, es decir, ese dinero es de los productores, no de las exportadoras. Se han ganado, bueno, descontando algunas otras cosas, más o menos $1.000 millones en 3 días, ¿no? Claro, es una vergüenza, ¿Le gusta eso a la gente? Bueno, que vote eso. ¿Le gusta a la gente que insulta, los gobiernos que insultan al adversario, que no cumplen con la Constitución, que violan la ley, que se subordinan a poderes extranjeros, que actúan de manera alineándose automáticamente con determinados países, que no son capaces de defender a los sectores populares? Bueno, que les gusta eso, que voten. A mí me dicen que en el gobierno piensan que van a ganar las elecciones. Yo no lo puedo creer, porque tengo mucha más confianza seguramente que el gobierno en la sociedad o en los ciudadanos argentinos. Ricardo. ¿Y la sociedad bonaerense qué te está diciendo vos? ¿Estás recorriendo toda la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que ves? Toda la provincia. Y yo no me reúno con políticos, no porque sean antipolíticos, no. Me reúno con sociedades de fomento, centros de jubilados, cámaras de comercio, sindicatos, comedores comunitarios. A todos les pregunto lo mismo. A ver, para ser breve, ¿están igual, peor o mejor? Todos, el 99,9% te dicen que están peor. Vas a hablar con los pequeños productores rurales y te dicen lo mismo. Vas a hablar con las pequeñas y medianas empresas y te dicen lo mismo. Bueno, nosotros advertíamos que el ánimo de la sociedad era muy distinto del que decían las encuestas que se publicaban en muchos medios, atribuyéndole a la Libertad Avanza un triunfo en las elecciones del 7 de septiembre o un empate, y diciendo incluso que el presidente mejoraba su opinión en la ciudadanía. Nosotros teníamos la impresión exactamente contraria. No sé qué pasa con las encuestas, evidentemente ya lo que no detectan, salvo algunas excepciones que anticiparon lo que iba a ocurrir en Buenos Aires. Creo que ahora va a ocurrir lo mismo. Ricardo, más allá del resultado electoral de octubre, ¿cuál piensa a usted que deben ser los cursos de acción que debería seguir la oposición, los distintos bloques de la oposición, de acá en lo inmediato hasta, insisto, hasta el 2027? Un poco mi obsesión esa, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahora para frenar un poco Milei? Yo creo que la oposición tiene claro lo que tiene que hacer, ¿no? La oposición tiene que acompañar aquellas decisiones que considera buenas, y tiene que oponerse y obligar al gobierno a negociar en aquellas otras posiciones que considera que no son buenas. El problema es el oficialismo, que como les dije, cree que el único que tiene responsabilidad o tiene que actuar con responsabilidad es la oposición. Él no. Él simplemente ganó y está en condiciones de hacer todo lo que se le ocurra.
sin importar lo que piensa la oposición, sin importar que esté en minoría en el Congreso, él puede hacer todo lo que se le ocurra. Y si no lo logra por las buenas, lo logra por los DNU. A propósito del DNU, hace un año que venía diciendo que había que modificar la ley que regula o establece las condiciones para sancionar DNU, porque esa era la herramienta de la que se valía el presidente para ejercer de manera autoritaria el poder. Recién ahora la van a tratar, la tendrían que haber tratado antes, tendrían que haberla modificado antes, y si nos hubiéramos ahorrado muchísimos problemas, y tal vez el presidente se hubiera manifestado más dispuesto a conversar con la oposición y a ser más respetuoso. Probablemente. Ricardo, el bonaerense que vota a Proyecto Sur, a la lista que vos encabezás, ¿qué compromiso de alguna manera asumís respecto de tu postura en el Congreso? ¿Qué es lo que vas a...? Mirá, te digo, bueno, varias cosas vamos a hacer, ¿no? Varias cosas. Primero, defender mucho a la República, no de palabra, porque todos la defienden cuando están en la oposición. Pero cuando están en el gobierno, y Cambiemos es un ejemplo muy claro de ello, cuando están en el gobierno no la defienden tanto. No se olviden ustedes que Macri designó jueces de la Corte por decreto, ¿se acuerdan? Después tuvo que desistir, pero designó jueces de la Corte por decreto. Bueno, tampoco derogó ni modificó la ley que reglamenta el uso de los DNU, pese a que había dicho que lo iba a hacer, ni modificó, pese a que había dicho que lo iba a hacer también, la ley que diseñó la integración del Consejo de la Magistratura desde el año 2006. Ambas leyes terminaron sin una coma de cambio, ni una coma se cambió en esas leyes. ¿No? Bueno, digo, el compromiso nuestro es defender mucho la República, también la democracia, que es defender el diálogo, no solo votar, el derecho a votar, es defender el diálogo, es defender ser respetuoso con el que piensa distinto, buscar acuerdos en un país tan complejo como el que tenemos nosotros. Va a ser difícil salir si no hay acuerdo entre la política, la economía y el sector del trabajo. Bueno, vamos a trabajar en esa dirección. Después vamos a presentar leyes, por ejemplo, para modificar el RIGI. Es una vergüenza las concesiones que ha hecho la Argentina a los inversores que están desesperados por explotar los recursos naturales que tenemos nosotros, y ellos no tienen y son tan necesarios, y en lugar de, aprovechar esa oportunidad para obtener la máxima ganancia posible, nosotros hemos hecho tantas concesiones que vamos a obtener la mitad de lo que podríamos obtener. Si podíamos ganar 100, vamos a ganar 50. Es una vergüenza lo que han hecho con el RIC, que fue votado, fue votado en el Congreso, de manera que no solo el presidente el responsable. Por supuesto, vamos a tratar de crear planes de vivienda para que el Estado no se responsabilice de un derecho tan básico como el derecho a la vivienda. Vamos a tratar de modificar la ley de la movilidad jubilatoria para que no quede congelada y se actualice solamente conforme a la jubilación. Vamos a tratar de revisar el sistema tributario para dotarlo de mayor justicia. ¿Cómo puede ser que se haya casi eliminado el impuesto a los bienes personales, que pagan el 5% más rico de la población, y subsista el IVA a la canasta básica? ¿Cómo puede ser eso? ¿No es cierto? Hay que tratar de encontrar soluciones para que las decisiones que se toman tengan, una intencionalidad moral también primero, los que menos tienen, ¿no es cierto? Y tienen que hacer un mayor esfuerzo en estas circunstancias quienes están mejor. Algunos han ganado muchísima plata, pero muchísima plata. Muchísima plata el sector financiero, el sector vinculado a la energía, al extractivismo, al petróleo, al gas. Han ganado muchísima gracia. Vamos a promover la industrialización del país y la defensa de las pymes, que hoy están muy desprotegidos porque este señor tiene un dólar barato y además eliminó aranceles. Nos vamos a quedar sin pymes, sin trabajos. Es increíble que el sector empresarial, sobre todo la UIA, no haya advertido, no haya previsto que íbamos a llegar a esta situación. Y va a empeorar, si este señor no cambia, va a empeorar. Por eso la desesperación, porque, regresar puede llegar a ser muy difícil, revertir la situación puede llegar a ser muy difícil cuanto más se demoren los cambios, ¿no? Ricardo, ¿usted cree que estamos cerca de una alianza entre su sector y otros sectores afines, qué sé yo, integrante del radicalismo, o algunos sectores del peronismo? El radicalismo ha preservado en su alianza con las fuerzas de derecha, digamos, ¿no es cierto? Eso lo acabo de decir, no creo que vaya, ojalá
le digo, esto sí está ocurriendo con la Juventud Radical. Yo cuando viajo, en secreto me vienen a ver, o de manera muy discreta me vienen a ver para decirme que están tratando de organizar una corriente de pensamiento en Buenos Aires que cuestione lo que ha venido haciendo el partido, bueno, y quieren que les dé una mano, por supuesto que se las voy a dar si lo quieren. Estoy hablando de la juventud. Después, con otras fuerzas políticas, yo digo que en esta elección no, porque no se elige presidente, se eligen legisladores, y creo que hay muchos que pueden votarnos a nosotros que no nos votarían si nos sumáramos o nos saliéramos con fuerzas afines, pero en el 2027 sí hay que trabajar, porque no tenemos un sistema parlamentario nosotros, y no puede ser que por dividirse la oposición que discrepa con las políticas de la derecha, incluso a la Libertad Avanza, incluso al PRO y otras expresiones, como ya dije, gane la derecha. Entonces, como no tenemos un sistema parlamentario, tenemos que tratar de, bueno, ir juntos a las PASO, ir juntos por supuesto, a las PASO, a la primera y a la segunda vuelta para ganarle, ¿no? Pero, bueno, todos vamos a querer influir mucho en los programas, y no solamente en los programas, sino en lo que hay que hacer con las instituciones, ¿no? Yo creo que, bueno, por ejemplo, el Poder Judicial tiene que ser revisado, cómo funciona. Hay un 90% de argentinos que no creen en el Poder Judicial. ¿Acaso podemos seguir? Es normal que en un país el 90% de los argentinos desconfíe del Poder Judicial, pero nosotros nos hemos acostumbrado a cualquier cosa, ¿no? Y siempre hay uno que tiene excusa para no iniciar un diálogo sobre esta reforma. Por supuesto, para darle al Poder Judicial mayor independencia de la política y mayor independencia de otras formas de poder que pueden condicionar los poderes del Estado, por supuesto, también a la justicia. Ricardo, se va a usar en el 26 de octubre la boleta única de papel, por lo menos los bonaerenses por primera vez. ¿Tenés algún temor respecto de este sistema o crees que va a ser una elección medianamente fácil de sobrellevar? No, bueno, defiende lo que quiere decir fácil. No, respecto del temor de fraude, esas cosas, no, yo no acuso antes de que ocurran las cosas, ¿no? No son como Trump o como Bolsonaro, o como algunos en la Libertad Avanza, o como hicieron algunos en el 2019 cuando perdieron las elecciones con Unión por la Patria. No, yo soy muy respetuoso. Si ocurre algo el día de los comicios, por supuesto que lo diré. Ahora, elección es difícil, depende para quién. Bueno, por supuesto acá hay dos actores que son los principales, son la Libertad Avanza y Fuerza Patria. Ahora hay otros actores que pueden aportar desde el Parlamento, porque insisto, no elegimos presidente, y yo espero que nos acompañen. Lo que pasa es que es una pelea difícil porque nosotros no tenemos los recursos que tienen los demás, ni los aparatos, ni las estructuras, ni el conocimiento, y hay algunos que además tampoco, aun cuando coincidan con las posiciones progresistas de fuerzas que no son las dos importantes, tienen una tendencia a ignorar, a despreciar las minorías, ¿no? Yo creo que eso es un error muy grande porque nos impide. La política es comunicación, digamos. La política es, en algún sentido, y fundamental, es disputa por la opinión pública. ¿Cómo disputo? ¿Cómo disputo? Con chances, en igualdad de condiciones, con los favores, los apoyos de la opinión pública, si no tengo manera de comunicarme de forma masiva. Es una cuestión compleja que tiene que resolver la democracia, ¿no? Seguro. Ricardo, te agradecemos muchísimo el contacto, te mandamos un abrazo grande. Muy amable. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, precisamente por esto que acabo de decir. Muchísimas gracias a ustedes y por el llamado en general, pero por esto que acabo de decir, para nosotros es muy importante. Muchísimas gracias y un abrazo a los dos. Chao. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, pasó Ricardo Alfonsín, que va a ser candidato a diputado nacional ahora el 26 de octubre